Ok, ahora sí, chicos. Entonces, comenzamos con la clase del día de hoy. Por si acaso, vamos a tomar en consideración lo ya avanzado en física 3. Entonces, con ustedes en una sesión anterior ya me habían indicado que con su docente anterior habían avanzado lo que son circuitos tanto en serie, en paralelo, se- también han hecho un par de ejercicios que se les ha dejado en la plataforma. Entonces, considerando todos esos detalles, vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos a hablar de forma rápida de la parte introductoria. Este documento ustedes ya lo tienen en la plataforma, entonces pueden revisarlo. Y asimismo se les ha dejado los textos de referencia. En los textos de referencia ustedes siempre pueden hacer las consultas requeridas y además que juntamente conmigo vamos a ir realizando algunos ejercicios de acuerdo al tema que se vaya avanzando, ¿no? Muy bien, algo que es bien importante en lo que es la parte de electrónica es que todos los componentes tienen su respectiva simbología, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes tienen ya que saber de memoria ciertos elementos básicos. Aparte de estos componentes, hay muchos más que ustedes van a encontrar en el Internet, ya, pero con que sepamos los esenciales es más que suficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver circuitos en electrónica, directamente no nos van a dibujar, pues, cómo se ven en apariencia física los componentes, sino nos van a dar simbologías. Entonces, bien importante que nosotros sepamos identificar cuál es el símbolo de cada componente. Por ejemplo, aquí está cable conductor, el interruptor, una pila o una batería. Entonces, estos, por ejemplo, lo que es pila y batería, son considerados como fuentes de energía DC. ¿Qué significa eso? Que son voltajes continuos. Más adelante vamos a ver a qué se refiere eso. La bombilla básicamente es un foco, ¿no es cierto? Lo que es el amperímetro, que es un instrumento de medición, lo que es el voltímetro, el condensador, la resistencia. La resistencia, por ejemplo, tiene dos tipos de simbología, la americana y la europea. Entonces aquí tenemos los dos tipos de simbología. Ustedes no se extrañen si ven en algunos libros lo que es esta simbología para utilizar lo que es resistencia y no se extrañen también si ven esta otra simbología. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. También tenemos lo que es una resistencia variable. Mayormente en nuestro medio la conocemos como un potenciómetro. ¿Qué es el potenciómetro? Es una resistencia que puede ser variada de acuerdo al valor que nosotros tenemos. Y lo vamos a ir utilizando, no se preocupen para que ustedes también reconozcan cómo se utiliza este componente, ¿no? Elemento en termoeléctrico. Entonces, esto ya se refiere cuando nosotros manejamos lo que es la parte de temperatura y el componente depende de lo que es este elemento, ¿no? Como es lo que es la temperatura. Aquí tenemos el termistor o resistencia térmica. También ya les había indicado, ¿no? Cuando nosotros tenemos algunos componentes dependientes de ciertos elementos externos, como ejemplo, como es lo que es la temperatura, como en este caso, entonces ya va a ir funcionando de acuerdo a aquello, ¿no? Entonces, esto ya lo vamos a ver más que todo cuando vayamos viendo el tema de los componentes que son de tipo sensor, ¿ya? Entonces, por el momento no nos vamos a dedicar tanto a esa parte. Otro componente que es bastante utilizado es el RDL, ¿ya? Resistencia dependiente de la luz. En otros casos también se le conoce como LDR, Light Dependent Resistant. Entonces, ese es el nombre que se le da en inglés. Algunos no se confundan por si acaso cuando vean ustedes el RDL o el LDR, ya, que es básicamente lo mismo, es la resistencia dependiente de la luz. Luego tenemos lo que es un diodo. Un diodo igual vamos a ir estudiándolo,
que es un componente que circula corriente en un solo sentido. Y esta es su simbología, ¿no? Después tal vez han escuchado hablar de lo que es la inductancia. La inductancia es básicamente una resistencia, entre comillas, especial que está basada en la cantidad de enrollamientos que se puede tener. No se olviden que cualquier conductor siempre en forma interna va a tener una cierta resistividad y es lo que tiene lo que es la inductancia. Depende la resistividad de que tenga, de la cantidad de enrollamientos que tenga y el diámetro del componente como tal, ¿no? Entonces, físicamente igual vamos a ir hablando de este componente, ¿no? Luego tenemos fuente de corriente alterna. Cuando hablamos de corrientes alternas, chicos, siempre van a ver el símbolo de una forma senoidal, ¿ya? Una forma senoidal. Después tenemos lo que es un motor. Normalmente igual, tiene esa simbología, una M de forma interna y un círculo a su alrededor. Esto es algo que nosotros ya conocemos, que es el diodo emisor de luz, que es básicamente lo más conocido como LED, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos el nombre, diodo emisor de luz, es DEL. Y en inglés, mayormente esto se pronuncia de forma invertida, que es decir, like emitter diode. Entonces, LED es igual, el acrónimo de diodo emisor de luz y lo que es toma tierra, que normalmente lo conocemos como GND, ya para hacer nuestros circuitos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer en esta primera parte, ¿sí? Esto no se olviden, chicos. Como les digo, más adelante ustedes van a utilizar bastante lo que es la parte de simbología y es importante que sepan por lo menos la parte básica. La introducción a la electrónica. Bueno, esta es una lectura que les voy a dejar básicamente a ustedes, ¿ya? Que se refiere básicamente cómo ha ido evolucionando la electrónica a través del tiempo. En la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial y la tercera, ¿no es cierto? Entonces, actualmente ya estamos mucho más allá de la tercera revolución industrial, ya que los semiconductores que nosotros estamos actualmente utilizando, entonces, tienen muchas más funcionalidades y son de menor tamaño que las que conocíamos, por decir, hace unos 10 o 20 años, ¿no? Entonces, todo ha ido evolucionando. ¿Y cómo nos damos cuenta de esta situación? Que cuando nosotros vemos nuestras computadoras, por ejemplo, si alguien tiene la oportunidad de haber revisado su computadora que era una Pentium, digamos, ¿no? Una Pentium 4, qué sé yo, y una Core, que es actualmente las que se utilizan. Entonces se van a dar cuenta qué diferente es la placa madre de forma interna. Y eso se refiere a qué? A que las computadoras actuales son mucho más veloces. ¿Por qué? Porque tienen mucho más componentes, las son de menor tamaño, tienen características diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo al tiempo va a ir evolucionando y seguramente de aquí a unos 10 años nuestras computadoras Core ya van a ser de alguna forma obsoletas, ¿no? Entonces vamos a utilizar otros tipos más de componentes o componentes mucho más pequeños a comparación de lo que estamos utilizando actualmente. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la electrónica se trabaja con diferentes variables, ¿sí? Tanto de tensión como de corriente, ¿ya? Tensión y corriente, eso es bien importante. Tenemos lo que son la variable analógica y lo que es la variable digital, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere, por ejemplo, la variable analógica? Y eso tenemos que diferenciarlo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un ruido, un sonido, entonces tenemos una variable constante, ¿no es cierto? Entonces ustedes por matemáticas ya deben saber que una variable analógica, en cálculo 3 seguramente han llevado, que los componentes analógicos son una secuencia de líneas, ¿sí? Que son consecutivas. En cambio, las variables digitales son aquellas variables discretas que solamente tienen valores finitos en los que se utiliza, en este caso, ¿sí? Dos tipos de valores. En la lógica, por ejemplo, se utiliza o bien es falso o bien es verdadero.
No se puede utilizar más de esos dos valores. Ahora, nosotros manejamos la parte digital, ¿sí? Como si fueran valores de ceros y unos, ¿ya? Eso cuando ustedes lleven electrónica digital se van a dar cuenta de cómo funciona, ¿no? Entonces, en palabras simples, cuando un interruptor está apagado, utilizamos el valor de cero y cuando está encendido, utilizamos el valor de uno, ¿ya? Entonces, como un interruptor de foco, ¿no? Puede estar o encendido o apagado, no hay un punto intermedio. En cambio, en la parte analógica puede existir, ¿sí? Puede existir ciertas variaciones en los que nos dejan medir algunos parámetros. Esto cuando por ejemplo, tenemos variaciones de algún tipo, como sea la temperatura, la presión, entonces ahí es donde diferenciamos este tipo de variables, ¿no? Y también con los sensores. Con los sensores nosotros podemos visualizar mayormente lo que son variables analógicas. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que se llama tensión, ya, la tensión. Algo bien importante es que nosotros cuando utilizamos cualquier tipo de componente electrónico y queremos que funcione, queremos verlo trabajar, utilizamos lo que se llama tensión, ¿sí? O diferencia de voltaje, ¿no es cierto? Entonces es un parámetro que se utiliza mayormente conocido como voltio. Y este voltaje tiene lo que se llama voltaje continuo, ¿sí? Que es mayormente conocido como VDC y voltaje alterno. Entonces, ¿qué es el voltaje continuo? Es aquello que ya tiene una polaridad definida, como lo que son pilas, baterías, fuentes de alimentación, etcétera. ¿Y qué es lo que es el voltaje alterno? El voltaje alterno es aquel que va cambiando o alternando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en un instante puede ser positivo, en otro instante negativo y constantemente va variando en ese sentido. ¿Ya? Entonces, las fuentes de voltaje más comunes que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Están dentro de la red doméstica, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de esto que les indico es, por ejemplo, los cargadores que nosotros tenemos de celular. Entonces, para que se comprenda mucho mejor este concepto, no sé si ustedes tienen a la mano cualquier tipo de cargador. No lo vamos a desarmar, no se preocupen. Simplemente quiero que vayamos identificando qué componentes o cómo se diferencia lo que es la parte de tensión continua de lo que es tensión alterna. Asimismo, vamos a hablar un poquito de lo que es la corriente. Para hacer esto, entonces, como parte de su participación, chicos, sáquenle una fotito a su cargador, al cargador que ustedes tengan, pero donde se note, tiene unas letras. A ver, les voy a hacer una pequeña demostración, denme un par de segunditos para identificar qué es lo que necesito que me manden en este momento. Vayan alistando su cargador de teléfono celular o cualquier tipo de cargador que tengan a la mano para que veamos los parámetros eléctricos que estos tienen, ¿ya? A ver, les voy a mostrar. Denme un segundito, ahorita les voy a compartir pantalla, ¿ya?
Ahora sí, chicos. A ver, les voy a mostrar, les voy a compartir mi video. Ahí está. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un cargador de teléfono, ¿sí? Lo que necesito es esta información, ¿sí? Donde está la parte de información eléctrica. Todos los equipos, absolutamente todos lo tienen, ¿ya? Entonces, sáquenle una fotito a estos parámetros y mándenmelos al grupo de WhatsApp en este instante. Ya, vamos a hacer una lectura de lo que son estos parámetros, ¿ya? Y no se olviden el nombre de ustedes. En cada fotito, mándenme la foto con su nombrecito para que yo identifique quiénes me están mandando y yo les voy a contar como parte de la participación. Vamos, chicos, hagámoslo en este instante, ¿ya? ¿A su número personal, ingeniera, o al grupo? No, no, al grupo, chicos, al grupo, al grupo para que nosotros veamos. Ya, ahora sí. Ya, muy bien. Eso es, muy bien. Ya. Ahora sí, chicos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, les voy a compartir a alguno de lo que han, algunos de los que han, de las fotografías que ustedes mismos han compartido, ¿ya? Entonces, en este momento, por ejemplo, vamos a utilizar este. Ya, vamos a empezar a realizar lo que es la lectura y esto es de los equipos que ustedes tienen en casa, no solamente los cargadores, si ustedes revisan, por ejemplo, sus televisores, sus lavadoras o cualquier tipo de equipo electrónico que tengan en casa, se van a dar cuenta que tienen esos componentes, ¿no? Entonces, a ver, fíjense acá, les estoy compartiendo, se ve en la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, chicos? ¿Se ve en la pantalla la imagen? Sí, que se ve. Ya, muchas gracias. Ahora, acá lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a aprender a leer esta parte. Dice el modelo, ¿no? Entonces, este es el modelo del equipo que ustedes tienen. Ahora aquí dice input entrada, o sea, ¿con qué valor de entrada tiene nuestro equipo? Entonces, aquí si ustedes ven, si se fijan, dice de 110 a 240 voltios. Esta B es de voltaje, ¿ya? Significa voltios, ¿ya? Entonces significa que nosotros podemos enchufar nuestro cargador a una toma de 220 voltios, pero también funcionaría con 100 voltios. En este caso, si nosotros conectáramos a un voltaje que antes se utilizaba, que es de 110 voltios, entonces este cargador funcionaría tranquilamente, no tendríamos mayor problema. Eso es. Ahora, si ustedes se fijan, acá hay como una pequeña señal senoidal, ¿no? Entonces, como si fuera una función de tipo seno, ¿no es cierto? Una curva de esas. Y eso significa tensión alterna, ¿ya? Por eso está al lado de voltaje. Significa voltaje alterno, ¿sí? Voltaje alterno, que es de 110 a 240 voltios. Ahora, este es otro parámetro que se utiliza bastante en todos los equipos. En realidad es un estándar que todos lo utilizamos en nuestras casas. Cuando tenemos tensiones alternas o señales sinusoidales, utilizamos un parámetro que se denomina frecuencia. ¿Ya? Entonces, la frecuencia con la cual estamos utilizando en nuestra casa está alrededor de los 55 Hz, más o menos. Ya, entonces, este cargador nos indica eso, ¿no? Que tenemos que utilizar una frecuencia entre 50 y 60 Hz. Entonces,
todos, absolutamente todos los cargadores que tienen deberían de funcionar a esta frecuencia, ¿sí? Y también deberían tener este voltaje de entrada. Ahora acá, si ustedes se fijan, dice 0.30A. Dice. ¿Alguien sabe qué significa 0.30A? ¿Amperios? Exacto, amperios, muy bien. Entonces ahí nos están hablando de corriente. Entonces nos están indicando de corriente alterna. Ojo, corriente alterna que yo puedo manejar con 0.3 amperios. Eso es en cuanto es la entrada. Aquí clarito dice entrada. Esta es la entrada. Ahora nos vamos a ir a lo que es la salida. La salida, ¿qué nos dice? Aquí dice 5.0B. Entonces significa que nosotros en la salida de este cargador vamos a obtener esos 5 voltios. Y tiene sentido, ¿no? Porque nosotros cuando utilizamos nuestro cable USB, normalmente manejamos 5 voltios. Pero si ustedes se fijan, aquí hay una simbología, ¿no es cierto? Una simbología, una línea recta y hay 3 puntitos. Esa simbología, chicos, significa tensión continua. Y al igual, esto fíjense, si ustedes ven una B de voltaje y al lado una señal tipo sinusoidal, significa señal alterna. Y si ven una B y al lado ven este tipo de simbología que es una línea continua con 3 puntitos por debajo, significa tensión continua y esto es tensión alterna, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros ya tenemos esos parámetros. Y fíjense, acá dice 1.55A. Entonces, ¿qué significa? Que como entrada, si bien tenemos 0.3 amperios, como salida de este componente vamos a tener 1.55 amperios. Ahora, mucho depende también de eso, en que nuestro cargador sea o no de carga rápida. Si ustedes se ponen a comprar cargadores en el mercado o sus mismos teléfonos celulares, se van a dar cuenta de lo siguiente y les aseguro que también les ha pasado que cuando nosotros nos ponemos a cargar, por decirte, un teléfono puede cargar, qué sé yo, en 2 horas en un cargador. Si tú le pones a otro cargador, puede tardar en 4 horas. Hay cargadores que cargan en media hora. Entonces, esto va variando, pero ¿de qué dependerá? ¿Quién sabe? Porque mi celular cargará mucho más rápido en algunos cargadores que en otros. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría decir eso? ¿De qué dependerá? ¿De la corriente, del voltaje, de De que no los sea amperios, ingeniera. rápido? ¿Perdón? De los amperios. Exacto, muy bien. Por ejemplo, si pongámosle de esta manera para que se den cuenta, si nuestro teléfono móvil es uno básico, llamémoslo así, uno básico, estos necesitan menos corriente. Pero si nosotros tenemos, qué sé yo, un Galaxy no sé qué, S10 o de los que ya han aparecido al último, entonces van a requerir mucho más corriente, ¿ya? Pero sigue van a tener los 5 voltios que nosotros estamos utilizando. Entonces acá lo que más consume es la corriente. El tiempo en el cual va a tener la durabilidad de esa batería es la corriente, ¿ya? Por eso acá, si ustedes se van a fijar en la mayoría de los cargadores que ustedes me han enviado, el valor de 1.55 amperios va a variar. Entonces, a ver, vamos a ir viendo este. Fíjense, a ver, acá está lo mismo, ¿no? ¿Ves? Vamos a irnos a ver la parte de cuánto es la corriente. Fíjense, 5 voltios es la salida, pero aquí ya es 2 amperios, ¿no es cierto? Inclusive si ustedes manejan una tablet, entonces también va a ir variando ese valor. Y fíjense, en las mismas fotografías que me han enviado, ahí ustedes pueden diferenciar eso, ¿no? Entonces miren, acá debe ser eh, acá debe ser, por ejemplo, lo que es
este cargador que es 2.25 amperios, ¿sí? Y directamente ya tienen lo que es un valor de corriente y de voltaje inclusive más alto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, tiene salidas de 5 voltios con 3 amperios. Tiene un valor también de salida de 9 voltios con 3 amperios. Tiene un valor de salida de 12 voltios y 2.25 amperios. O sea, este cargador, sí, este cargador no solamente tiene una salida de 5 voltios, sino tiene diferentes salidas de voltaje, pero ¿en dónde va a ir variando? En la cantidad de corriente que este va a ir proporcionando a lo que es la salida, ¿no? Entonces, depende también del equipo que nosotros tengamos para utilizar este tipo de cargadores. ¿Está bien? ¿Se entiende, no ve, chicos? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Ya estamos hablando de lo que es el voltaje continuo y voltaje alterno. Espero que eso haya quedado claro. Lo que sucede es algo similar con lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es denominada intensidad, es el flujo de los electrones que atraviesan a un conductor o semiconductor en un solo sentido. El valor que se utiliza es el amper. ¿Sí? Al igual que lo que son las tensiones, existe corrientes continuas y corrientes alternas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, si nosotros no tenemos conectado a una fuente de tensión, entonces nuestra corriente eléctrica no va a tener un flujo de electrones. Es como cuando, a ver, hagamos este ejemplo. Si nosotros estamos en un solo lugar, entonces no vamos a tener ningún tipo de desplazamiento, ¿no? Pónganse que quieren ir, por ejemplo, de su casa a la universidad. Si ustedes se quedan en su casa, entonces no tienen cómo llegar a la universidad, necesariamente tienen que caminar, necesariamente tienen que hacer algún tipo de movimiento. Es algo parecido, ¿no? Si hagamos de cuenta que ustedes quieren llegar de su casa a la universidad, el transcurso de llegar de la casa a la universidad es el flujo que ustedes van a realizar. O sea, sí o sí tienen que caminar para llegar a eso. Y si nosotros realizamos este tipo de contacto con lo que son la parte de los electrones, ¿sí? El flujo de electrones que nosotros vamos a tener, entonces vamos a llegar a tener una cierta corriente eléctrica que va a depender no solamente de lo que es el voltaje, sino va a depender también de otros elementos que vamos a ver a continuación. La resistencia. La resistencia ustedes ya lo han estudiado en el anterior semestre. Es la propiedad física que tienen todos, absolutamente todos los componentes al oponerse al flujo de la corriente, ¿sí? Es decir, que nosotros cuando tenemos un conductor, cualquier conductor que este sea, ¿sí? Siempre va a tener una cierta resistencia, un valor de resistencia, ya sea grande, ya sea pequeño, ¿ya? Y el parámetro para este es el ohm, el ohmio, ¿no es cierto? Aquí está la simbología y de esa manera podemos indicar que el valor de la resistencia se mide en este parámetro. Algo bien importante es que hay un componente denominado resistor, pero esto no es la resistencia, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber diferenciar. También existe lo que es la conductancia eléctrica, es una propiedad inversa que también tiene lo que es la resistencia. Ahora, vamos a conocer un poquito acerca de los equipos de medición. Bueno, vamos a hacer énfasis más que todo a los equipos que nosotros vamos a utilizar. Esta parte ustedes lo van a leer, ya le van a dar una pequeña lectura para identificar. Pero nosotros vamos a hablar más que todo de em, de los elementos que nos ayudan a realizar la medición como tal. El galvanómetro, por ejemplo se utiliza para medir la intensidad de corriente o tensión de voltaje. Ya, esto generalmente el galvanómetro, alguno de ustedes me preguntaba si pueden utilizar lo que son multímetros analógicos, ¿no? En realidad
no sería un multímetro analógico, sino sería un galvanómetro, ¿ya? El galvanómetro es lo que ustedes querían utilizar. Y estos generalmente se utilizan en forma de aguja, ¿ya? Ya está. Esa aguja es la que nos permite manipular cómo nosotros vamos a No, si lo tengo que hacer, hacer la pues. medición, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, lo que es el amperímetro, ¿sí? El amperímetro que únicamente se encarga de medir lo que es la corriente. El ómetro igual, se utiliza solamente para medir lo que es la resistencia eléctrica. Luego tenemos el voltímetro que mide la tensión. Y el multímetro que es lo que nosotros tenemos que nos va a permitir medir lo que es el amperímetro, perdón, lo que es la corriente, lo que es la resistencia y lo que es el voltaje eléctrico, ¿no? Entonces, lo que tenemos. Y el batímetro, que es el que nos ayuda a medir lo que es la potencia eléctrica. Generalmente el batímetro no lo utilizamos, es muy escaso encontrarlo, a diferencia del multímetro. El multímetro es el que más utilizamos nosotros, ¿no? Ahí está, sus características de nuestro multímetro. Ok, este es el multímetro que nosotros tenemos, ¿sí? Lo identificamos como el display que nos muestra el valor que nosotros tenemos. Tenemos lo que es la parte de tensión continua, tenemos la parte de lo que es tensión alterna. En algunos multímetros esto se encuentra fusionado y la simbología es bien importante, ¿no? Hemos dicho que tensión alterna es una señal sinusoidal y tensión continua es una línea continua y 3 puntitos por debajo. Eso es lo que tenemos que visualizar. Luego tenemos el selector, que es este, ¿no? Entonces nos permite visualizar dónde vamos a seleccionar nuestro multímetro. Luego tenemos la corriente continua, tenemos lo que es la corriente alterna, dónde colocar nuestros chicotillos, medición de lo que es la resistencia en ohmios. Luego tenemos este parámetro o estos orificios que nosotros tenemos que están acá, son para la medición de los transistores. Igual, más adelante ya les voy a enseñar cómo utilizar para que ustedes vean de mejor manera. Ese es nuestro aparato. Y no nos olvidemos de nuestros chicotillos, ¿no? Nuestros chicotillos que siempre son importantes, ¿ya? Que enseguida vamos a aprender a manejar. Espero que todos tengan a la mano lo que es un multímetro y de esa manera vamos a empezar a utilizar. Ok, dentro de las cargas eléctricas nosotros hacemos lo que se llama circuito cerrado. ¿Ya? Entonces, un circuito nos va a funcionar siempre y cuando esté cerrado. ¿Eso qué significa? Que si yo dejo un cablecito ahí sin conectar a ninguna parte, entonces mi circuito obviamente no va a funcionar. Siempre tengo que cerrar el circuito para lo que es la parte de una fuente de alimentación y los componentes que yo voy a utilizar en lo que es nuestro circuito. Ya es bien importante eso. Lo que es corriente alterna, chicos, es lo importante en este caso es que si yo tengo un conector, en este caso mi cargador, ¿no es cierto? Entonces yo no me voy a fijar cuál es positivo y cuál es negativo. Yo simplemente conecto los dos bornes que tengo ahí y en nuestra red doméstica. Entonces no me voy a preocupar cuál es positivo, cuál es negativo. ¿Por qué? Porque cuando es una tensión y corriente alterna, entonces va a circular en ambos sentidos, tanto positivo como negativo. Eso es importante. Ahora, bueno, en este caso, para hacer la parte práctica, lo voy a cortar un ratito la sesión y vamos a volver a ingresar. Les voy a volver a mandar el link mientras van alistando su multímetro y vamos a comenzar la parte práctica. Alisten su multímetro, chicos, en este momento, por favor, para hacer la práctica directa, ¿ya? Lo voy a cortar un ratito la sesión, por favor.